Radha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Deven Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Sattadivine Panchakalpatarubhyascha Kripasindhu Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnaveyo. Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurate. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Dada Kanta Sabda Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranama Vinari Prite. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Era un niño de la escuela, estaban entrando ya justamente al primer año de la secundaria. Fue muy extraño tantas cosas que se me dieron. Como que tuve varios encuentros con varios devotos. Eso fue aproximadamente en el año 72, 73, muy temprano. Yo estaba como 12 años, 13 años. Mi madre me mandó una vez, me recuerdo, me mandó a jugar fútbol en la mañana porque eran las vacaciones. Y entonces me voy donde un amigo que era de familia cubana, que vinieron de Estados Unidos a Costa Rica. Yo soy de Costa Rica. Y entonces yo estaba peloteando, pateando la pelota en un muro. Y era muy temprano en la mañana, estaba saliendo el sol. Como que nadie se quejaba de lo que yo estaba haciendo. Era extraño. De un momento a otro aparece un personaje extrañísimo, así como de la nada. Y se me acerca y yo paro de patear la pelota y miro el tilak y miro las malas, las tulsimalas. Extraño, será un nuevo tipo de hippie porque venía rapado. En esa época todos los hippies tenían pelo largo. Esta es una nueva onda de hippie. Y entonces me empieza a tartamudear. Mi inglés era muy pobre. Pero entonces me muestra libros. Y entonces él pretendía distribuir algunos libros en Costa Rica, donde ahora no, ahora casi todo el mundo habla inglés. En esa época era en los 70s. Y entonces tenía solamente 2 libros en español. Tenía todo el resto de libros en inglés. Y ya me di cuenta que él los estaba queriendo distribuir. Pero me caía muy bien porque no era como los Jehovah's Witnesses, que en esa época estaban también como de moda tocando puertas con la revista. Me fijé mucho en los libros. Cuando volteé al libro, vi a Srila Prabhupada y me impresionó mucho. Me impresionó mucho el tilak también. Y vi, mi abuela decía que ya tenía como un medio, como un maestro, hablaba de guru. Yo no entendía nada. Mi mamá decía que no escuches a la abuela que ya está. Pero bueno, entonces veo que el hombre está totalmente como desolado.
Y yo digo, bueno, voy a ofrecer los libros a mis amigos. Entonces me cruzo la calle y veo que un libro decía La perfección del yoga. Entonces, como en esa época estaba comenzando a ponerse de moda la palabra yoga, yo estaba como muy inquieto porque a través de un tío mío yo conocí el budismo zen, que me aburría un poco ir a las meditaciones zen con 12 años, lógico, que me gustaba acción. Entonces, cuando yo llegué a tocar la puerta, me salió la señora italiana. Entonces dice, bueno, voy a llamar a Elisa, como ella sí hablaba inglés. Pero entonces le digo, sí, es que este señor está trayendo unos libros de yoga. Y lo volteo yo y digo, y este debe ser un maestro de yoga. Por favor, ayudémosle, porque viene de tan lejos, imagínate, no habla el idioma, pobrecito, debe estar muy necesitado de vender estos libros. Bueno, aquí está su crítica, está haciendo yo. Entonces, ahí me fui a otra casa. Había muchos extranjeros que vivían ahí en ese barrio, unos chilenos, y a todos les estaba dejando los libros. Convencí a las mamás de mis amigos, ¿no? Después llegué a donde alguien que me llevó también al budismo zen y que hablaba de misticismo y cosas así, y que iba a la Gran Fraternidad Universal. En ese tiempo la Gran Fraternidad Universal muy conocida. Y le digo, don Enrique, por favor, esos libros son muy interesantes, sí me interesan. Mira, ayúdame que yo quiero comprar esos libros. Pero yo no tengo dinero ahora, pero con lo que me da mi mamá para el colegio y tengo unos ahorros, entonces yo puedo fiar los libros a usted y entonces así yo los puedo leer y me los puedo llevar y ayudarle también a él. Ya llevaba como 4 casas y en la quinta casa era una bajada, una cuesta y pues tenía una subida. Y entonces me dice, no, mira, no te preocupes, yo los leo y cuando termine de leerlos te los paso y no necesitas comprarlos. Bueno, el devoto estaba muy contento porque no se esperaba de repente eso, ¿no? Digo, ¿cómo aparece en ese barrio? En un barrio que estaba no tan lejos de la ciudad. Y entonces, y yo me quedo como bastante impresionado. Después, una vez voy a acompañar a mi madre a una tienda de departamentos y hay un kirtan. Eran también todos devotos americanos. Y entonces yo me le escapé porque estaba muy aburrido en esa tienda. A mi madre a escuchar el ruido. Me encantó. Y me meto en el centro de ellos y hago como un sentado así como si fueran yo, escuchando un Mahamantra. Mi mamá preocupadísima con los policías, los guardas, buscando. Al final, como había un parquecito hacia al lado de la tienda, y me encuentra y me saca, pero totalmente así ya, a la fuerza, ¿no? Y yo veo a los devotos me miran, y justamente donde voy a la distancia que me voy, veo la cara del que había visto, solo que la vez que lo vi, estaba vestido con una camisa como que era de Guatemala, porque tenía dos quetzales, ¿sabes? Me acuerdo. Entonces, la camisa de los quetzales, las cantimalas y el tila. Pero esa vez estaba vestido de azafrán. Y lo veo a la distancia. Y él me dio a reconocer. Pero mi mamá me llevaba a la fuerza y ya, nos vamos. Y yo, a la vez que él se despidió,
fue como muy místico también, porque cuando él se despidió, se fue así, de la vez de los libros, yo me quedé con la pelota así, y lo miré, y él subió la loma, iba caminando, no me veía, pero se volteó, sintiendo la presencia de mi visibilidad, de mi, hacia él. Y entonces yo le hago así, él me hace así, y yo lo imito también. Y después vino vino otro encuentro. Después, en, como en ese mismo año, ¿no? En el año 73, así, me mandaron a trabajar a una ferretería de un tío mío. Entonces yo iba en un bus y entonces se puso la luz roja, el bus se paró y se paró un auto. Y cuando me fijo al curioso, hacia mirando por la ventana, veo en el auto, el dash, había la foto que me había impresionado de Srila Prabhupada. Es una foto que era Prabhupada como así, como rojo, y estaba como así, y el tilak. Digo, hoy no puede ser. El señor Enrique nunca me dio los libros. Yo me bajé del bus corriendo desesperado. Y corro a alcanzar el auto. Y se pone en rojo el auto. Cuando voy llegando se pone en verde y se va. Y se va. Como 2 semáforos así corriendo. Lo perdí. Ya no. 2 semanas después de ese evento, yo estaba en la ferretería. Aparece un hombre. Y yo estaba al lado de la caja del cobro. Y donde va a pagar, él tenía unas cosas así. Donde va a pagar, pone así. ¡Pah! Sri Sopanishad. Y pues lo voltea. Otra vez la foto de Srila Prabhupada. No puede ser. Y yo me quedo así mirando mientras él estaba como agarrando una ansiedad, una codicia de agarrar ese libro. Era una codicia, porque yo ya los había visto, pero nunca lo había leído nada. Entonces me entró esa ansiedad y el Señor me dice, oye, ahora que me acuerdo, usted era el que me miraba todo el tiempo, como en 2 semáforos que paraba el bus. Usted estaba mirando y mirando, pero no me miraba a mí, sí, yo estaba mirando ese libro. ¿Me lo puede prestar, por favor? Y me dice, no lo he terminado de leer, pero te aseguro que cuando lo termine de leer, te lo voy a traer. Pasaron muchos eventos de encuentros con devotos. Me encontré, al tiempo yo me di cuenta que Siddha Swarupananda y Gora Sundar, 2 devotos de Hawái, habían venido a Costa Rica. Después me enteré que también Satya Hanuman Swami había venido cuando era sannyasi y pasó por Costa Rica para abrir el templo en Argentina. Después yo tuve un evento muy interesante, visitar a mis abuelos en Connecticut, en Filadelfia, y me llevaron, increíble, me llevaron al templo. Ya entonces me empecé a conectar muy fuerte con conciencia de Krishna. Ya empecé a saber, ya empecé a conocer, y justamente estaban todos los rockeros involucrados, los Beatles. Entonces yo también andaba un poco en el rock a esa edad, y había una revista que se llamaba Pelo, de Argentina, de rock, y había en el centro de la revista, a doble página, estaba George Harrison en Piccadilly Circus,
en Londres, alrededor de Mukunda, de Shyamasundar, de Gurudas. En ese yo no sabía quiénes eran, yo estoy diciendo porque no lo saben, pero sí me acuerdo que volví después a ver la revista. Entonces como que se empezaron a atar cabos y yo me enloquecí. Yo después de que ya conocí el templo, entonces yo estaba como enloquecido y me dice, no, ya, para Costa Rica, aquí no, o sea, mi familia comenzó a enloquecerse, ¿no? Y entonces me di cuenta que se estaba abriendo un templo en Costa Rica. Habían simultáneamente como 2 templos, pero los devotos no se, había llegado Satyajit con Shonaka, y después estaba Narayan, que estaba llegando al templo en Costa Rica. Y entonces me recuerdo que busqué desesperadamente cómo llegar a preguntar. Entonces iba a los centros de yoga para ver si sabían de Hare Krishna. Y una vez sí me propuse, ¿no? Eran vacaciones, era la única oportunidad que yo tenía para escaparme de cosas así, ¿no? Y hasta que finalmente ya me volví, enloquecí, me fui a una gran yogini que había en Costa Rica, una señora ya mayor, y ella me dijo, sí, aquí a unas cuantas cuadras han abierto un centro de Krishna, un templo muy chiquito. Y bueno, yo llegué y inmediatamente era como muy normal para mí, ¿no? Fue como muy natural. Y me empecé a involucrar y ya, entonces en las vacaciones, mira, es que hay unos amigos, papás, que ya saben que yo me he conectado con ellos. Entonces como que me dieron la oportunidad de estar en el templo. Pues, entonces hubo como un escándalo con un devoto que era Hans, que era europeo, y los padres se pusieron muy, muy, muy pesados, que llegaron a sacarlo hasta con policía. Entonces comenzó una noticia que se dio una noticia que se expandió así. A mí yo siempre me dejaban llegar a la casa más tardar 8, 9, como mucho en la noche. Y andaba con amigos o algo así. Entonces, yo empecé como te digo, me enloquecí. Y en una vez se decidieron a salir por primera vez, así como más organizados, con gente que visitaba el templo, o nuevos devotos, no, porque prácticamente Nagari y yo fuimos los primeros devotos en Costa Rica, los que nos llegamos a rendir, ¿no? Y, porque el resto todos, después llegó Guru Prasad Swami, que venía de Bhakti Steve, Bhakta Owen, y los había traído Shonaka de Panamá. Habían ya terminado la conscripción militar y ellos estaban ya muy, muy, muy metidos en Panamá con conciencia de Krishna. Y después empezaron a hacer otros devotos, gente que venía viajando y encontraron a los devotos, porque todas las Harikata, todas las clases eran en inglés. Era tan exótico para mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la primera vez del Harinam salgo con los devotos y había como un festival, era una Navidad del año 73, güey. Y entonces voy con los devotos en el Harinam y de un momento a otro vemos que como que la policía hace un cerco y hacen como una fila así, qué amables, nos están abriendo cerco, ¿pa? Y cuando sigamos caminando, cantando, nos está esperando el camión de la policía. Y nos metieron presos, y había otra menor de edad, y yo, Vijayamurti,
me acuerdo de Vijaya, y Vijaya sufría toda, y la hermana también, la hermana ya era mayor de edad, pero, y yo digo, no, ¿qué le voy a decir a mis papás? Dios mío, ¿qué le voy a decir? Nunca llegué tarde a la casa, no sé cómo voy a hacer, porque nos metieron presos y nos soltaron al otro día. Y yo llegué entonces al amanecer y no sabía, ya habían buscado por la policía y como que no sabían con nombres y esto, no. Lo único que hemos agarrado es un grupo de hippies raros que andan, éramos nosotros. Cuando llego yo no sabía cómo decir, mi papá se había ido a su trabajo y entonces yo esperaba nada más con ansiedad, sufría, así era como las gopis, ¿no? Cuando las gopis se escapan para ver a Krishna, ¿no? No saben después cuando hay sospechas de que es cuando Radharani llega a Yavat y no sabe qué decirle a la suegra, no sabe qué decirle a la cuñada. Entonces, para mí, digamos, fue un momento raro porque a pesar de que tenía tanta angustia de que me podían hacer algo, mis papás, y entonces, llegó mi papá, ¿no? Y, uf, pero por dentro estaba yo feliz, feliz, feliz. Estaba ya cantando Hare Krishna, ya tenía la mala, comienzo a cantar, aunque me habían prohibido un montón de cosas para no salir más. Digo yo, si no salgo, ¿cómo voy a ver a los devotos? Y entonces yo le hacía trucos a mi madre, la boicoteaba ahí, ¿no? Ahí hacía como cosas así como, como perdón, la persuadía para que me dejara ir donde los devotos. Entonces, cuando la cosa se puso muy fea conmigo, con los devotos, no me dejaban entrar al templo por ser menor de edad. Pero yo entonces igual había una muralla y yo me saltaba la muralla y justo caía. Esa fue la segunda vez que no me dejaron entrar al templo. Pero todos los devotos estaban como con mucho miedo, los otros que habían llegado a abrir el templo y estamos recién entrando a Costa Rica y entonces para mí fue como una cosa de que mis papás entonces pensaban es que te estás yendo con las drogas, a fumar marihuana. Yo nunca fumé en mi vida, nunca tomé y no lo iba a hacer porque no tenía atracción y porque lo primero que me atrajo fue Prabhupada y sus enseñanzas y el llegar a involucrarme tanto. Entonces comencé a cantar Hare Krishna y mi papá me descubrió, mi papá me rompió la yapa, la mala, y después yo me hice con un cordón, me hice nudos, después mi papá lo descubrió y también me lo rompieron, entonces yo tenía que cantar en silencio. Mi papá descubrió que yo estaba cantando en silencio y esa vez me puso tape en la boca para no cantar. Igual yo me recuerdo que escuchaba que Mahaprabhu había cantado con los dedos, ¿no? Había Goswami, brindaban hasta que te explica, ¿no? Entonces, para mí era como muy apasionado, entonces mi mamá sufría muchísimo porque el tema ya era imposible para mí la carne. Al principio me trataron de dar a la fuerza algo con huevo y yo lo escupí. Y se convencieron con lo de la carne. El otro problema era fue la cebolla. Me recuerdo que todavía no conocía a los devotos con el tema, no había ido al templo a comer prasadam, solamente había visitado y así como por encima, ¿no? Y entonces yo recuerdo la primera vez que me dieron de probar prasadam, yo ya tenía un concepto de prasadam muy elevado y había visto fotos, ¿no? Pero yo
más que las cosas deliciosas, era el concepto de que realmente era algo ofrecido y que me va a purificar y que me va a volver más devoto. Me recuerdo que fuimos a buscar vegetales de donación y un devoto me dice, ¿qué prashada? Entonces estaba debajo del asiento y era una avena que seguramente la tenían del día anterior, una cosa así, y como estaba como ya rara. Pero ya estaba rara, ya la leche se había, pero me la comí toda por la fe, ¿no? Y así, muy chiquito, comencé a ya descubrir lo que se me dio por primera vez en contacto con un devoto, de distribuir los libros de Srila Prabhupada. Y comencé a distribuir libros y eso me valió para poder llegar a tener la oportunidad de verlo. Pero yo estaba tan enfermo también, mi encuentro fue muy momentáneo y yo quería estar con Prabhupada, quería viajar con Prabhupada, quería ser sirviente de Prabhupada, pero era como imposible, estaba la muralla siempre de Tamal Krishna y después Harikesh o Sruta Kirti, que era muy, muy especial, pero siempre tuvimos el otro intento también de ver a Srila Prabhupada en Nueva York. O sea, fue ya el año 77. Y me recuerdo que estaba en Nicaragua con unos casi 40 grados de calor. Y estaba en una mental para hacer sánscrito. Y llegué a una estación de gasolina y se me acercó un señor y me dice, te he visto que estás viniendo muy seguido acá y veo que son muy coloridos esos libros. ¿De qué son? Son de la antigua sabiduría de los Vedas, yoga. Ay, qué interesante. Yo he escuchado el yoga, eso me interesa mucho. Entonces me compró 3 libros, 3 Bhagavatams. Apenas estaban saliendo los Bhagavatams. No, un Bhagavad Gita y 2 Bhagavatams, porque estaba el primer canto, que era de color vino, y el segundo canto. Al principio nosotros lo que hacíamos era sacarles copias así como en stencil, que se llamaban stencil. Ya no existía la fotocopiadora todavía. No existía ceros ni nada de eso, nada. Entonces eran stencil. Y entonces, así como comenzamos a leer los capítulos del Bhagavad Gita hasta que ya salió impreso. Lo que sí salió fue el primer canto, una parte del primer canto del Srimad Bhagavatam. Y después empezaron a salir los libros Más allá del nacimiento y la muerte, La perfección del yoga, el Ishopanishad. Ya estaba el Ishopanishad en español. Y Costa Rica se volvió muy, muy, muy bien Sankirtan. Había un devoto de Guatemala, discípulo de Prabhupada también, Calpataro, que bueno, nos abandonó ya hace como 25 años, una cosa así, 25 años, tal vez más. Y entonces me recuerdo de que este señor volvió a aparecer. Él volvió a aparecer y me dice, ¿tienen más libros? ¿Tienen más libros? Entonces, sí. Y me dice, dame todo lo que tengas. Y yo tenía un bolso, ¿verdad? Y le vendí todos los libros. Me dice, en la tarde tráeme la misma cantidad o si tienen más libros. Y me empezó a comprar cantidad de libros. Entonces, en esa época ya Guru Prasad estaba con nosotros, estaba viajando con nosotros. Shonaka era líder de Sankirtan y Guru Prasad nos ayudaba con el tema del tema de Prasad y eso, ¿no? Aunque comíamos muy austeros, casi ni comíamos cocinado, comíamos pan con aguacate y mantequilla. Y entonces fue tan así que Guru Prasad se regresó a Costa Rica a hablar con el presidente del templo de que algo estaba pasando. Y entonces, que era muy increíble, entonces trajeron el camión teníamos una camioneta Ford muy grande
que es donde habíamos traído los libros para recorrer para todo Centroamérica y poder ir a ver a Prabhupada en Nueva York, que Prabhupada llegaba a Nueva York. Pero el Prabhupada se enfermó. Y recuerdo que creo que dos contactos que tal vez habré tenido con Srila Prabhupada sí es cuando me pasó esto, entonces Hridayananda Maharaj, que para mí era como mi Shiksha Guru, él lo quería muchísimo, le hacía mucho servicio. De hecho, que cuando él salió después de que Prabhupada abandonó este mundo, porque el devoto puro no abandona el cuerpo, abandona este mundo. El cuerpo es puro, el cuerpo va a quedar en Samadhi. Entonces, yo ya tenía como una inclinación a aquellas personas que tenían esa vocación de santos. Entonces, él llegó a contarle a Prabhupada. Y Prabhupada me dijo, ese es el nuevo Prahlad. Pero ya nada más dijo, ahora es Prahlad, eres Prahlad. Pero Prabhupada no me dejó el nombre Prahlad. Prabhupada me cambió el nombre. Pues todo el mundo me decía Bhakta Prahlad. Irónicamente, Bhakta Prahlad, porque no le dice a Prahlad, le dice Bhakta Prahlad. Aquí en el Shastra siempre se va a decir Bhakta Prahlad, no Prahlad Maharaj. Los Vaishnavas siempre van a decir Bhakta Prahlad. Entonces, algo tan importante para mí era que supiera de mí. Pero yo creo que eso no era tan importante como cuando realmente me pasó este milagro. Y resulta que este señor era el dueño de la gasolinera. Y él tenía una cadena de gasolineras por todo Nicaragua, Shell, y en El Salvador también. Entonces llenó todas las gasolineras de los Srimad Bhagavatam y Bhagavad Gita. Y ahí yo llegué entre los templos pequeños. Costa Rica en el año 75 ya llegamos a tener una posición muy buena. En el año 76 fue película. Saurashani, Narmada, Kirti Dev. Había otro devotito también que llegó después que yo, se llama Vidvan, y distribuía muchísimos libros chiquitos. Yo me especialicé en los libros grandes. Y entonces Prabhupada nos había mandado una carta a nosotros de Costa Rica y parte de cartas, dice, tocados por él. Porque eso es como kirtan, más importante es la distribución de libros. Entonces, fue tan emocionante para mí, digamos, que Prabhupada mandó a decir a través de Taman Krishna, díganle a ese muchacho que me está haciendo llegar medicina. Y yo me tocó recibir el telegrama unos meses después de la partida de él. Yo escribí una ofrenda. Hoy es el día de la aparición de alguien muy querido al Srila Prabhupada, como lo es Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj, quien lo puso en Samadhi. Srila Prabhupada arrancó con tanto éxito este movimiento de Sankirtan, ya que fue pronosticado por Vrindavan Das Thakur, Priti Vetiachi Yatan Nagari Grama, es un bengali. Sarvatra Prachar, Sarvatra Prachar. Hoy Moranam. Como lo mencionó Vrindavan Das Thakur y Chaitanya Mahaprabhu, el santo nombre va a ser expandido en cada pueblo y aldea de este mundo. Y fue a través de Srila Prabhupada que nos dio la promoción del santo nombre y nos dice, canta y sé feliz.
Su prédica se concentraba en mostrar la puerta de entrada hacia el Sambandha Gyana. ¿Qué significa Sambandha Gyana? Srila Prabhupada nos dio a nosotros el verdadero concepto de quién es Dios. Nosotros, por nuestro background, nuestro samskar, teníamos un concepto amorfo o muy escuálido de Dios. Y más en los años 60 había la influencia de todo el movimiento de yoga y todos los hippies estaban muy conectados con el impersonalismo y el budismo, con Dr. Oshawa, con Kerouac, los poetas del beat, la filosofía hippie. Prabhupada se vino a mezclar, esa fue su mejor clientela. Al comienzo, hoy mencioné que cuando yo me ocupé de llevar a Narayana Maharaj a la 26 Second Avenue en el año 96, donde Prabhupada comenzó, fui a pedir a los devotos que me dieran las llaves de ese lugar y fueron muy amables y nos lo dieron. Cuando entramos, comenzamos a hacer parikrama en la foto de Srila Prabhupada. Y cuando él se sentó y empezó a hablar memorias, tocó las memorias y me dijo, no lo puedo creer. En este lugar tan chiquitito se dio la explosión del volcán dorado y la lava llegó a alcanzar todo el planeta. Aquí me tocó mandar a esta dirección Mirdangas, Gornitai, hasta Barfipeda. Y en un momento a otro, él se paralizó y empezó a llorar. Han pasado 30 años que él me dijo que viniera a predicar con él. Pero mi guru estaba todavía en el planeta. Y yo estaba... no había un templo de Mahaprabhu en Vrindavan. Nosotros fuimos el primer templo de Gaudiya Math, de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur en Vrindavan. Y es muy difícil predicar en Vrindavan porque todos los Brajavasis, ¿qué me vas a venir a hablar de Krishna? Usted bengalí, que me va a venir a hablar de Krishna. Entonces, inclusive cantan el Mahamantra en muchas aldeas al revés, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, no, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Entonces, si yo me voy, vamos a cerrar el templo, porque en esa época no había cómo colectar, sino pedir limosna. Pero dice, pero han pasado 30 años y yo creo que estoy llevando a cabo la orden que él me dijo de ayudarle a predicar. Y es tan así que yo lo vi con mis propios ojos. Prabhupada vino a dar Sambandha Gyana. Él vino a decir Krishna es la suprema personalidad de Dios, a destrozar los conceptos impersonalistas. Por eso Namaste Saraswati Devan Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavad. Pero el Pranam Mantra dice Gauravani Pracharine. Él no solamente vino a cortar la jungla del impersonalismo, él nos vino a dar claves. Y lo más importante fue concentrado en el Mahamantra. Prabhupada decía que en el Mahamantra está toda una cultura. Nos dio el conocimiento de la ciencia del Bhagavad Gita, que tiene como entendimiento explicar quién es Ishvara, el concepto ampliado y personificado de quién es Dios, qué es la jiva, o sea, qué es el alma, qué es el karma, las acciones y reacciones donde se desenvuelven todas las entidades vivientes, qué es Prakriti, o sea, la naturaleza material, y qué significa Kala, el tiempo. Teniendo con claridad estos 5 aspectos establecidos en los 18 capítulos del Bhagavad Gita, se establecen las distintas formas de yoga. Yoga es la unión de la jiva con el Ser Supremo, o sea, el alma con Dios. Eso es Sambandha Gyana. A través del entendimiento del Gita, donde lo más importante es Man Mana Mana Mas Bhakto Mayaji Mana Mas Guru,
Mane Vayasi Satyante te Pratilla yo brillosime, tan querido para mí, aquel que concentra su mente, que da su mente, que trata de crear una relación conmigo. Krishna le dice a Arjuna en Gita. Y Prabhupada nos vino a dar deidades, nos enseñó de que Prasad es la gracia divina, es el Señor vuelto ofrenda para ser degustado y cambiar nuestra conciencia. A ustedes que tienen el gusto por la carne, ahora vamos a cocinar con ghee y ofrecer, porque es la forma transformada de la sangre de la vaca en la forma de la leche, que de ahí surge el ghee. Todo eso es parte del gran festival que Prabhupada nos trajo. Oh, si la Prabhupada, Él es tan hermoso con todos. Él hizo que nadie fuera enemigo, porque Él no era enemigo de nadie. Él era muy calmado. Él era muy auténtico. Él era igual para todos. Él es magnánimo. No hay nadie que pueda encontrar una falta en Él. Él es suave, Él es siempre limpio. Él es sin posesión, aquincha. Y Él vino a trabajar para el beneficio de los demás. Él tenía fijo. Cuando Narayana se lo encontró en Brindavan y le dijo, ¿sabes que aquí está mi guru? Él le dijo, cuando llegó donde Maki Pragyan, que se acostó a Maharaj, dice, Abhay Babu, qué bien que nos visitas. Y Narayana Maharaj dijo, convéncelo, es muy cualificado, que tome sañás. Y le dijo, Abhay Babu, si tú no tomas sañás, el mundo no se va a salvar. Pero entonces Prabhupada, porque Prabhupada la habían persuadido, entonces Prabhupada dice, no, es que todavía tengo ese problema con mi familia, aunque él estaba ya separado y comenzando a vivir en Vrindavan. Y Narayana Maharaj dijo, no, yo voy a pedir limosna en puerta en Mathura, para que usted le mande dinero a su familia y que se concentren en su vayan y en el propósito de una misión que usted va a tener que cumplir. Y así se dio. Pero Prabhupada tenía, hace un año, Hridayananda Das Babaji, a los 110 años, parte de este mundo. Y él fue muy cercano también a Srila Prabhupada. Y él nos contaba que él escuchaba como por varias noches a alguien haciendo como ruido. Y era Prabhupada limpiando el samadhi de Rupa Goswami. Y Hridayananda Babaji vivía al lado. Y un día, en una noche, escuchó el llanto. ¿Ahora qué le pasará? Y él se acerca justamente por la ventana y Prabhupada estaba en el lado del samadhi. En esa época no es como ahora que está todo cubierto. En esa época a mí me tocó verlo con árboles y destapado a la calle. Y entonces Prabhupada rezándole a Rupa Goswami y diciendo, dame tu instrumento. Por favor, tú conoces el corazón de Mahaprabhu. Por favor, yo quiero ser un seguidor tuyo, fiel. Permítame servir. Quiero llevar el mensaje de Mahaprabhu por el mundo. Y lloraba. Y lloraba. Y Hridayananda Das Baba vio eso como testigo. Y me dice, para que él no se ocupara en otras cosas, yo le lavaba su ropa, aunque no tenía mucha, 2 dotis. Pues otro hijo de Goswami, donde está la yapa de Jiva Goswami y la danda, un estandarte
de Nityananda Prabhu. En Shirgat. Ahí está. Dice, yo estaba muy pequeño, pero mi mamá me mandaba a irle a coser el mosquitero a Prabhupada. Porque él no se preocupaba en esos detalles, era totalmente ni quinchana ni quinchana. Él tenía su dinero ahorrado para llegar a publicar libros y a poder llegar a que se diera el sueño. Y muchas veces, mucha gente no lo animaba porque veía que ya estaba entrando Prabhupada, no era anciano totalmente, pero ya estaba entrando en una edad que ya es la persona mayor, ya pasaba esos beneficios que dan ahora a los de la tercera edad, que son casi como la edad mía. Entonces, Srila Prabhupada dice enfáticamente, perdón, Krishna dice en el Bhagavad Gita enfáticamente, y Prabhupada nos enseña algo tan importante como es poner la mente, entonces es en satisfacer al maestro espiritual, es conocer la verdad a través de tal viji pranipatena pariprasnena se vaya si quieres ver a la verdad, acércate a un maestro espiritual. Y abandona todo tipo de religiosidad. Sarvadaman Parityayana. Prabhupada dio mucho énfasis en enseñarnos esto. Cómo rendirnos y no tener miedo. Por eso no teníamos miedo. A nosotros nos metieron presos en muchos lugares. Yo tenía 17 años y fui a abrir un templo en Nicaragua y la policía me secuestró y me dieron ahí, creo que tengo una cicatriz por ahí, porque me dieron y me encontraron sin conocimiento, unos vecinos. Y aún así, recuerdo que íbamos a Honduras a predicar y nos metían presos y nos deportaban y nos metíamos después por otra frontera y entrábamos. Y de una vez fue tan así que llegaron y no nos encañonaron con eso, sino con un tanque de guerra vinieron y nos apuntaron. Y ametralladoras, si fuéramos terroristas. Después se aclaraban las cosas, bueno, siempre estábamos protegidos. En Buenos Aires, en Argentina, era terrible. En el momento que entró Videla, hubo de los paramilitares argentinos. Y recuerdo que dormíamos en el piso y ellos apuntaban a como que la gente dormía en las camas normalmente. Entonces ametrallaron el templo. Y las balas pasaban como juegos pirotécnicos encima de la cabeza. En Paraguay también a mí me dieron duro también. Estuve también 15 días preso por predicar en Ecuador y no tenía nada que comer porque traían arroz que lo revolvían con que estaba cerca de la carne y yo no. Pero ahí había un chinito que de vez en cuando alguien le pasaba galletitas y cada 2 días comía yo galletitas y con eso me mantenía hasta que, pero era como que me daba mucha culpa que no estoy comiendo prasada, pero había algo interno y como la historia mía que estoy contando, muchos hermanos espirituales fuimos tan misioneros, ¿no? Recuerdo que cuando fuimos a cuando fui a abrir el templo en Guayaquil, en Ecuador, había alguien que era simpatizante de los devotos y nosotros, yo iba con un bhakta nada más, ¿no? Y entonces, en la mesa donde se comía, el muchacho ese que se traía decía que yo predicara y me sentara en la mesa para que los demás pudieran respetar así, ¿no? Entonces esa mesa después se convirtió en la mesa que la gente comía, yo también hablaba Harikata, después era una mesa de ping pong, jugábamos para relajarnos un poco, pero esa mesa también era nuestra cama. Cuando ya empezamos
a colectar un poquito más de dinero, nos fuimos a vivir a un prostíbulo, porque era muy barato. Y recuerdo que yo empecé a reclutar gente nueva y todos eran gente que ni tenían novia ni nada, nunca habían tenido una relación con una mujer. Pero se veía una cosa tan rara, ¿no? Que esas mujeres entraban y salían. Y era todo un movimiento era catastrófico. Dormir ahí, se movía todo porque era un edificio de bambú con madera, una locura. Pero estábamos contentos hasta que llegamos al momento a conseguir un garage. Todo era así, la Prabhupada nos tenía, como dice Narayana Maharaj, yo admiro a ustedes, los discípulos de Swami Maharaj Prabhupada. Los admiro muchísimo porque ahora yo veo la determinación que ustedes tienen. No tenían conocimiento del Shastra tan profundo, pero tenían Guru Nishta, mucha determinación en satisfacer a Prabhupada, en satisfacer la misión de Mahaprabhu, en abrazar la misión de Mahaprabhu. Pero algo que también él me decía a mí, mira, Swami Prabhupada, él hizo a los hippies happies, y ahora me toca venir y ver que esos happies volvieron a ser hippies. Pero esta vez mi misión va a ser recuperarlos, recuperar la fe en su guru, porque tenían fe, pero no era una fe profunda. Y ahora veo que más de uno de ellos están de sannyasis. Y él les decía, pero usted es discípulo de Srila Prabhupada, pero ¿dónde está su Kuntimal? Su yapa, y muchos en secreto le decían, se me olvidó cantar los mantras que Prabhupada me dio. O los confundo. Y yo les ayudo, yo les voy a explicar los mantras también. Entonces, en mis conversaciones con él me decía, creo que estoy haciendo la misión de volverme el mejor discípulo de él, al recuperar a tantos discípulos de él que están perdidos. Esa es mi misión. Srila Prabhupada nos dio el Shastra, como el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita y los Goswamis Granthas, en especial Rupa Goswami Pad, al inaugurar el movimiento de ISKCON, al darnos el canto del santo nombre y las sagradas escrituras y una forma de vida basada en la tradición Vaishnava. Él se nos mostró, como anteriormente dije, el Guru simultáneamente nos dio el Shastra, pero algo importante es que nos diera las claves de asociarnos con sadhus, pero de una manera cautiva. Dentro del gran milagro que Prabhupada nos dio al entregarnos el santo nombre, es poder darnos que Nam es más poderoso que Nam, porque Nam sirve a los pies del loto de Srimati Radhika. Krishna viene y le pone el nombre de ella en los pies. Hasta le pone el nombre de él. ¿Para qué? Porque ella está enloquecida por él. Puesto que Krishna mismo pone su nombre en los pies de ella. Y si él no está presente, lo que está más presente es el nombre de Krishna. Eso es una cosa muy bella. Eso es el Mahamantra que Prabhupada nos dio. Prabhupada no nos vino solamente a salvarnos de las 3 miserias del mundo material, las kleshas. Prabhupada no solamente es el Salvador. Prabhupada nos vino a dar el concepto más elevado, porque salvar y liberarnos de las miserias, los budistas lo hacen, los grupos de yoga los hacen, todos los que son espiritualistas hacen, pero dar el entendimiento de Krishna, de la suprema personalidad de Dios, y Jivera Swarupa Nitya Krishna Das, ese es el tesoro que Srila Prabhupada nos vino a dar. Y no es por casualidad que el primer templo, la boutique esa en la 26 y segunda avenida, se llama Maestre's Gift. ¿Qué es Maestre's Gift? Anarpita Chalichiral Karunavarti no Karo Samarpayitum Unnata Uyo a la raza Swabhakti. Mahaprabhu descendió para saborear el Bhav de Srimati Radhika y automáticamente
lo da externamente y lo distribuye. Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namya Gurachuse Namaha. Ese es el propósito principal de Prabhupada. Prabhupada nos decía a nosotros, trabajen duro, prediquen duro y samadhi en Vrindavan. Y yo estoy tan agradecido a Srila Prabhupada que me haya traído y arrastrado aquí. Pero también admiro a aquellos devotos que están predicando, pero que no tenemos que olvidarnos del sadhya. Cuando se predica tenemos que llevar más allá de la institución, de las cuatro paredes, de la politiquería, del poder, que Lava, Puya y Pratista nos puede, tal vez podemos ser muy célibes y no caernos con una mujer, pero nos caemos en el Pratista, en que nos adoren, en que nos den reverencias. Y se nos olvida Trinada Piso Nichenata Nada, Amanina Marandena Cristanilla Sadahari. Ponernos ese tatuaje y verlo de vez en cuando. Lo que Mahaprabhu y Prabhupada quieren y todos nuestros Guru Vargas es que lo veamos cada segundo para no olvidarnos en el viaje que nos han metido. Estamos en una nave trascendental donde el gran capitán que conoce muy bien la ruta es Srila Prabhupada. Todos los hindúes tienen una mezcolanza de arroz con mango. Y Prabhupada cuando llegó, ahora es una cosa tan maravillosa. Hay veces los que vivimos Vrindavan muy remoto y muy aldea y muy que te transportabas demasiado, se transportaba que bueno, en cualquier momento nosotros somos muy sentimentales, en cualquier momento estamos viendo Radha Krishna por ahí caminando. Vamos a ver cómo, ¿no? En los bosques. Ahora es muy difícil de pensar así porque todo es concreto, está todo. Y llegan los deligualas y se apoderan de todo acá y es un trancón, por ejemplo, de la entrada de Chatikara arriba hasta llegar hasta el templo de Prem Mandir y ISKCON. Se puede durar a veces una hora en 4 o 5 kilómetros. Pero entonces la gente dice, ay, que ahora está muy contaminado, ¿no? Y hay un amigo Babaji me dice, no, es que Vrindavan no está contaminado, Vrindavan está congestionado. Vrindavan nunca se va a contaminar. Esa es la visión de tus ojos, como Prabhupada decía sobre el Yamuna, o las aguas del Ganges, que pueden estar aparentemente sucias, pero no se contaminan. Nuestra visión contaminada ve eso. Nuestra visión no puede ver lo que él veía y lo que quiere que nosotros veamos. Prabhupada no solamente es el viejito que vino a salvar el mundo. Prabhupada en este momento está sirviendo a Srimati Radharani y él quiere que vayamos allá. Ya, que no perdamos el tiempo. La esencia de la prédica, porque si vamos a estar predicando, pero ¿cuál es el motivo de la prédica? Prabhupada, recuerdo que cuando me pasó eso del milagro de la distribución de libros, algo que me mandó a decir, y a mí, a los otros compañeros devotos, dijo, no solamente es que los distribuyan, sino léanlos, para que sepan lo que ustedes están distribuyendo. Prabhupada será siempre el Jagat Guru para el universo, el Guru del universo. Vendrán otros predicadores, no, y con mucho éxito, y de repente no de ISKCON, de otras misiones. Pero algo que yo le digo a muchos de la Gaudiya Math que van, aquel que no mencione en sus primeras oraciones antes de dar un Harikatha a nuestro Srila Prabhupada, su propósito de prédica no va a complacer a Mahaprabhu. Porque él es el monstruo Shakti Avesh Avatar. Shakti Avesh Avatar. Y él está investido con el Nityananda Prakash, que es una extensión de la misericordia de Nityananda Prabhu. Si las hermanas nos dijo que él es el Shakti Avesh Avatar, y él dijo que Govinda Manas compusiera Namaste, Gora Vani Pracharine y Vasatia de Satarine. Pero Gora Vani Pracharine, ¿qué significa? ¿Qué significa devoción? ¿Qué significa bhakti? Prabhupada me dio a mí guru como él,
Prabhupada me dio el Shastra, que es lo que él tradujo, pero Prabhupada me mostró los sadhus. Y en mi caso personal, esa extensión del brazo de Prabhupada se manifiesta en mis Siksha Gurus actuales. No he cambiado así la Prabhupada. Jamás voy a cambiarlo. Prabhupada, ¿cómo voy a quitarme el tatuaje que tengo pegado? ¿Cómo me voy a quitar el corazón del cuerpo? Mi corazón se ha vuelto muy grande gracias a su misericordia, y ahí hay cabida para que otros asistentes del movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu alaben el propósito y que no se agote. A mis hermanos espirituales que hacen el esfuerzo. Yo veo Gopal Krishna Maharaj, Daipataka Maharaj, acaba de salir del hospital, es un titán, ¿entiendes? Es una cosa maravillosa en sus diferentes niveles. Y veo cómo, por ejemplo, gracias a Srila Prabhupada, Vrindavan es famoso. Antes era famoso solamente por los viejitos de tradición que venían a Vrindavan. Ahora es moda venir a Vrindavan. Es moda venir a Banki Vihari, ISKCON Temple, Prem Mandir, Radha Raman, Radha Damodar. Esto todo es así como Sri Chaitanya Mahaprabhu vino y estableció lo que es y dónde es Vrindavan, porque cuando Mahaprabhu vino a 70 kilómetros de acá, está Kamiavan, y los Brajavasis señalaban Kamiavan como Vrindavan. Cuando Mahaprabhu dice que esto, ¿dónde está Dira Samira? ¿Dónde está Yamuna? ¿Dónde está Vansivat? ¿Dónde está Chirgat? Donde Krishna roba las ropas a gopis cuando están en el agua. Y aquí no hay agua. En Kamiavan no hay Yamuna. Entonces, él cambió, transformó. Así si la Prabhupada vino a darle el verdadero puesto de quien dio cabida a que todas las otras sampradayas que hay acá, como la Nimbarka Sampradaya y otras ramas de la Sampradaya como Sri Haridad de Banki Vihari, Radha Vallabha Sampradaya, todos estos que tienen diferentes tipos de upasana que Mahaprabhu, pero al final todo el mundo Radhe Radhe, como yo hace poco decía, Radhe Radhe, todo el mundo va a decir Radhe Radhe, y el Mahamantra cada vez es más popular, gracias a Srila Prabhupada, quien es la extensión de la misericordia de Nityananda Prabhu en complacer el propósito de que Mahaprabhu ya ha descendido. Es que Prabhupada no está encajonado en una institución. ISKCON es un movimiento de alivio para las entidades vivientes. ISKCON es Gaudiya Math, ISKCON es la misión de Brahma, Tene Brahma de Adi Kavaye. Cuando Krishna manifiesta a través del sonido, habla a Brahma para poder manifestar todo esto, pero de ahí viene y entra el conocimiento, el Mulidhar, y el Gayatri Mantra desciende de esa manera. El parampara nuestro es Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya, no estamos solos. ISKCON no es una invención nueva de Srila Prabhupada, sino una continuación del Sampradaya. El Sampradaya significa presentar la verdad pura. Gracias.